Nuestro Padre Celestial, Jehová. ¿De quién es Dios? Es de Israel, y el Dios de los hijos de Israel. Por lo tanto, el Padre Celestial nos enseñará, y también nos pastoreará. Nuestro Padre, el Señor Jesucristo. ¿De quién es Señor? Es el Padre de Israel, el Señor de Israel, y también de los hijos de Israel, su Padre y Señor. Así que el Padre y el Señor. Él solo está dispuesto a pastorear a Israel y a los hijos de Israel. El Padre Celestial y el Señor pastorearán a los que están fuera de Israel. Hermano Heber, a decir verdad, si no pertenecen a el Dios de Israel, Él no los pastoreará, porque Jehová es el Dios de Israel. Aunque a todas las naciones y pueblos, Él de igual manera, el Padre también de igual manera, les envía lluvia, les da la luz del sol, les da alimento para comer, pero pastorearlos, y hacerles obtener la vida eterna, el Padre Jehová, solo pastorea al Israel espiritual. Hace un momento el hermano Heber se dio cuenta de que el hermano Heber ahora ya es un rey, pero el alcance de su dominio, el alcance de su pastoreo, está dirigido únicamente a el Israel espiritual. Fuera de Israel, no es un rey, sino una persona de lo más común, pero dentro del Israel espiritual, es un rey, como un señor, y también como un padre. Tal como un padre cría a sus propios hijos. Entonces, esta autoridad, ¿dónde reside únicamente? Solo dentro del Israel espiritual. Decimos que el rey de Israel. Antier el Padre dijo en un sueño, que el hermano Heber es el rey de Israel, y también el sol en el Apocalipsis. Entonces, el rey de Israel pastoreará esta tierra de Esaú. No, a menos que haga suya la tierra de Esaú, para sí mismo, y así haya más pueblo, que le pertenezca como su pueblo, entonces los pastoreará. A los que no son su pueblo, Él no los pastorea. Tal como decimos, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién va a pastorear? Pastoreará a los hijos que le pertenecen, al pueblo que le pertenece, solo a los que le pertenecen. En cuanto a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tipo de personas le llamarán Señor? Los que le pertenecen, le llamarán Señor. Los que no le pertenecen, ya que no son ovejas del Señor Jesucristo, entonces a los que no pertenecen al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no es el Señor de esas personas. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, Judas Iscariote, del Señor Cristo, uno de los 12 apóstoles. Entonces, el Señor Jesucristo es el Señor de los 12 apóstoles, pero excluyendo a Judas Iscariote. Es porque Él no pertenece a las ovejas del Señor Cristo. Entonces, por ejemplo, el sumo sacerdote Caifás de aquel tiempo. Entonces entendemos que el Señor Jesús es el Padre Celestial, a través de quien creó todas las cosas. Es nuestro Señor. Entonces, ¿es el Señor de Caifás? No lo es. Estamos diciendo que nuestro Dios también es igual. Nuestro Padre Celestial. ¿A quién se le manifestará? Nuestro Señor. ¿A quién se le manifestará? Nuestro Padre Celestial Jehová. Él a los que le aman. Se les manifestará en sueños, o se les manifestará en visiones, o nosotros escuchamos su voz, o su espíritu. Directamente nos hace comprender. Es decir, el Padre Celestial solo pastorea a los hijos que le pertenecen. En cuanto a los gentiles, el Padre los ve, matándose constantemente unos a otros. Hay terremotos. Por ejemplo, Venezuela recientemente tuvo un fuerte terremoto. ¿Acaso el Padre Celestial les tuvo misericordia? El Padre Celestial no les tiene misericordia, porque no pertenecen a Dios. Dios no les tendrá misericordia. Lo que el Padre Jehová disciplina y pastorea pertenece solo a Israel. Es por esta razón. Entonces, por ejemplo, toda la humanidad desde Adán hasta este momento, empezando desde Adán hasta este momento, por ejemplo, en la tierra de Huaxia, en China, durante la dinastía Han, durante la dinastía Tang, ¿había escuchado a alguien hablar de Jehová Dios? ¿Había escuchado a alguien hablar del Redentor Jesucristo? Nadie había escuchado de ellos, porque en ese tiempo, la salvación aún no había llegado a China. Por lo tanto, Jehová Dios temporalmente no intervino hasta el final de este mundo. Él, a través de su Hijo, predicaría el Evangelio, y a los que creyeran en el Evangelio, Él mismo los pastorearía. El Padre Celestial Jehová usará su Espíritu para pastorear a todos los hijos que le pertenecen. Así es como nos damos cuenta de que el Padre Celestial Jehová siempre se ha desentendido de la humanidad. Parece no prestar atención a la maldad humana,
como si ocultara su rostro para no ver, y tampoco le importara el sufrimiento humano. Es porque en ese tiempo, porque para la humanidad aún no había llegado el día de la redención. Aquellos humanos, los que cometieron muchas maldades, esas personas, no eran el pueblo de Dios. Antes de ser redimidos, no eran el pueblo de Dios. Antes de que el Evangelio de Jesucristo llegara a aquellas personas, el Padre parecía no verlas. El Padre, porque en ese tiempo, el Dios de aquel tiempo, incluyendo al Dios de esta era, también es el diablo Satanás, siendo el Dios de este mundo. Solo las personas redimidas. Es que Jehová llega a ser el Dios de los redimidos. Nosotros entendemos que Jehová solo desplegó todas las cosas del universo. Pero ¿quién eligió a Jehová para ser su Dios? ¿Para ser su Señor? Solo Israel. Israel y los descendientes de Israel obtuvieron, o mejor dicho, es el Padre Celestial quien nos elige, para ser su pueblo. Entonces, el Padre Celestial elige a nosotros para ser su pueblo, y nosotros hacemos un pacto con él. Hacemos un pacto diciendo, Jehová es nuestro Dios. Es nuestro Señor. Entonces, el Dios verdadero quiere elegir a las personas, y después de elegirlas, hace que hagan un pacto con él, diciendo, deben hacer un pacto conmigo. Yo seré su Dios. Ustedes serán mis hijos. Yo seré su Padre. Ustedes serán mi pueblo. Yo por siempre y para siempre. Los pastorearé, y ustedes por siempre y para siempre me servirán. Esto es llegar a ser, a través del pacto, el pueblo de Dios. Uno es porque Dios eligió. Por ejemplo, Él eligió a Israel. Y después de elegir a Israel, cuando Israel se convirtió en una gran nación, por ejemplo, al principio el Padre Celestial eligió al hermano Heber, puso el Espíritu del Padre y del Señor dentro del hermano Heber. Cuando el Evangelio del hermano Heber se predicaba continuamente, los hijos espirituales, los descendientes se multiplicaron, y después de convertirse en una gran y vasta nación, el Padre Celestial hizo un pacto con los descendientes del hermano Heber, diciendo, elijo a los descendientes de Israel, como mi propio pueblo. Elijo a Israel, para ser mi hijo. Elijo a los hijos espirituales de Israel, como mi pueblo. ¿A qué se refiere esto? El pacto es como el Jacob de la antigüedad. Dios al principio se le apareció en el sueño de la escalera celestial. A Jacob, eligió a Jacob como su elegido, como aquel que recibiría su promesa. Pero con los descendientes de Jacob, Dios planeaba, tenía este plan de elegirlos, pero se necesitaba hacer un pacto. Así que llevó a la gente a Canaán, los llevó al pie de este monte Sinaí para hacer el pacto. Una vez hecho el pacto, entonces los descendientes de Jacob, los descendientes de Israel, llegarían a ser, entre todos los pueblos, el pueblo perteneciente a Dios, esto es, llegar a ser su pueblo, debido al pacto. Y hoy, nuestro Señor Jesucristo también ha sido crucificado por los descendientes de Israel, por Israel, y por los descendientes de Israel, y ya ha hecho el pacto, haciendo el pacto diciendo, que Israel, el Israel espiritual, y los descendientes de Israel, pertenezcan a Dios Jehová, llegando a ser el pueblo elegido por Jehová, de entre toda la humanidad, en toda la tierra. Es decir, convertirse en descendientes de Dios, debe implicar un pacto. Entonces, si nosotros guardamos el pacto de Jehová, seremos por siempre y para siempre el pueblo de Jehová Dios. ¿Y quién es el pacto? Jesucristo es el pacto. Con solo reconocer el nombre del Señor Jesucristo, estaremos en este pacto. Entonces Israel, y los descendientes de Israel, deben proclamar el nombre del Señor Jesucristo, y heredarán la herencia del Señor Cristo, convirtiéndose en hijos bajo el nombre del Señor, convirtiéndose en el pueblo de Dios. Esto es, a través del pacto, convertirse en el pueblo de Dios. Entonces, hoy en día, al hablar de esto, los hermanos y hermanas parecen haber entendido cada vez más, porque toda la humanidad, con una población tan grande, el Padre Celestial parece ignorar a la humanidad. Por ejemplo, en la ciudad natal del hermano Heber, la tía de Heber es de la etnia Zhuang. Ellos hablan el idioma Zhuang. Pero las tías de Heber, su tía mayor y su tía menor, ellas nunca han oído hablar de el nombre del Padre Celestial, ni siquiera del Señor Jesucristo. Han oído hablar. Las tías del hermano Heber, su tía mayor y su tía menor, nunca han salido jamás de aquella zona del condado donde viven. El lugar más lejano al que llegaron fue la cabecera de ese condado. Ellas no han salido de ese condado, por lo que nunca han oído hablar de el Señor Jesucristo. ¿Y a qué se debe esto? Porque la salvación del Señor Cristo no había llegado. Por lo tanto, antes de
ser redimidas, las 2 tías del hermano Heber. Aún no. Pertenecían al pueblo de Dios. Pero, cuando la salvación se difunde, cuando el pacto dice, que al hacer un pacto se llega a ser el pueblo de Dios, y el Señor Jesucristo es el pacto, cuando el Evangelio del Señor Jesucristo se predica, entonces decimos que el Señor Jesucristo es quien hace el pacto, y el Señor Jesucristo es el pacto mismo. Cuando una persona escucha el nombre del Señor Jesús, y proclama, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Señor, entonces Él está en este pacto, porque entendemos que el Señor Jesucristo es el pacto que nos hace hijos de Dios. Entonces, si guardamos el pacto, es porque hemos aceptado al Señor Jesús. Al aceptar al Señor Jesús, obtenemos el pacto. ¿Qué pacto obtenemos? El pacto para ser hijos de Dios. Entonces nosotros, cuando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado, y en un futuro cercano se predique, en la ciudad natal del hermano Heber, en las ciudades natales de los hermanos y hermanas, ya sea en el campo, en pueblos de montaña o en grandes ciudades, en todas las naciones y tribus, se predique el nombre del Señor Jesucristo. También se predica el nombre del hermano Heber. Entonces, Heber y el Señor son el pacto. Conocer al hermano Heber, conocer al Señor, equivale a estar en este pacto, y convertirse en el pueblo de Dios. Entonces, si una persona escucha el nombre del Señor Jesús y lo acepta, o escucha el nombre del hermano Heber y lo acepta, está en este pacto, y se convierte en el pueblo elegido de Dios. Entonces, ¿cómo se demuestra que el Señor Jesús es el pacto? Nosotros aceptamos el nombre de Jesús, y hacemos un pacto para convertirnos en el pueblo elegido de Dios. Entonces, ¿cuál es la prueba del pacto? En el Antiguo Testamento, la prueba del pacto era la circuncisión. Si alguien decía, quiero ser del pueblo de Dios, y hacía un pacto al pie del monte Sinaí, se sacrificaban vacas y ovejas, y así se establecía el pacto. Después de hacer el pacto, bien, ellos se convertían en el pueblo de Dios. Pero China, es decir, todas las naciones y pueblos, ahora hacen un pacto. Entonces, al aceptar el nombre de Jesucristo, se convierten en el pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la señal del pacto? La señal del pacto en el Antiguo Testamento era la circuncisión, es decir, cortar el prepucio, para convertirse en el pueblo de Dios. Así era en el Antiguo Testamento. Por supuesto, el Antiguo Testamento solo prefiguraba el prepucio, refiriéndose a los órganos reproductores, es decir, el lugar de la reproducción, para obtener el renacimiento, el significado de la vida, simbolizando que la vida proviene del prepucio del hombre, proviene del esperma del hombre. Esa es la nueva vida. Entonces, cortar el prepucio decía, prefigura que en el futuro vas a recibir una nueva vida. Resulta que esto era solo una prefiguración. Prefiguraba recibir el Espíritu de Dios y del Señor. Eso es lo que realmente da nueva vida. Entonces, nosotros, al creer en el nombre de Jesucristo, recibimos el Espíritu del Padre y del Señor, como la señal de la circuncisión, como el Nuevo Testamento, recibiendo la circuncisión de la señal del Espíritu en el Nuevo Testamento. Entonces, recibir el Espíritu del Padre y del Señor es estar en este pacto, convirtiéndose en el pueblo de Dios y del Señor. Y el Espíritu del Padre y del Señor, al entrar en nosotros, el Espíritu del Padre y del Señor, nos alimentará personalmente. El Padre quiere establecer a Israel. El Padre y el Señor establecen a Israel, para pastorear personalmente a los hijos del Israel espiritual. Solo así comprendemos que, aunque Dios creó a todas las naciones y pueblos, solo a través del pacto, convirtiéndose en el pueblo elegido de Dios, llamados espirituales, las personas que son israelitas, ellos son realmente los hijos de Dios. Dios y el Señor los pastorearán. Aunque el Antiguo Testamento estableció un pacto, pero fue solo un pacto prefigurativo. Por eso Dios enviaría profetas para exhortarlos al arrepentimiento, pero no les dio vida. Pero el pacto del Nuevo Testamento hace que verdaderamente la gente nazca del Espíritu Santo para ser hijos de Dios. Por lo tanto, el Padre y el Señor, personalmente con el Espíritu del Padre y del Señor, nos alimentan, y enviaron al Hijo del Padre y del Señor, el hermano Heber, para pastorear a los hermanos y hermanas. Por supuesto, tal como dice el Apocalipsis, Israel tiene 12 tribus. Entonces los hermanos de las 12 tribus, los hermanos de las 12 estrellas, también junto con el sol y la luna, pastorearán al Israel espiritual. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.